Hola, bienvenidos a nuestro canal Despertando Nos Levantamos, volvamos a la fuente, sanemos en familia. Hoy te vengo a hablar sobre el libro de Primera de Samuel. Escucha la voz de Dios cuando la obediencia abre el camino al destino. El libro de Primera de Samuel marca una transición crucial en la historia del pueblo de Dios, del tiempo de los jueces al establecimiento de la monarquía. Es un libro lleno de contrastes y decisiones. La fe de Ana frente a la esterilidad, la obediencia de Samuel frente a la corrupción religiosa, la humildad de David frente al orgullo de Saúl. Cada personaje, cada momento nos enseña que cuando escuchamos la voz de Dios y caminamos con obediencia, podemos entrar en el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Primera de Samuel no solo es una historia antigua, es una guía espiritual para quienes hoy también se enfrentan a decisiones difíciles, llamados incómodos o transiciones importantes. Es un libro para los que han sido despreciados, para los que esperan, para los que han sido ungidos pero aún no ven su corona. Esta guía práctica fue creada para ayudarte a discernir la voz de Dios en medio del ruido, a identificar las señales de tu llamado, a fortalecer tu carácter espiritual y caminar con integridad hacia tu destino. Primera de Samuel es una escuela espiritual de liderazgo, fe y corazón, porque Dios aún está llamando por tu nombre y esperando tu respuesta. Despierta, regresa, escucha y responde. ¿Dónde nace la historia del primer libro de Samuel? En la Biblia católica tiene un origen en la transición de la época, de los jueces a la monarquía en Israel. Este libro comienza con la historia del sacerdote Elí, la bendición de Samuel como niño y su consagración a Dios, y sigue con el establecimiento de la monarquía, que comienza con la unción de Saúl como rey y termina con la historia de David, quien será el futuro rey de Israel. La situación de Israel durante este periodo y el pueblo de Israel estaban pasando por una época de inestabilidad política y espiritual. Había sido dirigido por los jueces, pero se encontraba en una crisis de fe y de identidad. El papel de Samuel, quien fue un profeta y líder espiritual, es central en el libro, ya que fue el último de los jueces y el hombre que unió al pueblo al guiarlo hacia la monarquía. Su liderazgo especial fue crucial para la transición de la teocracia a la monarquía. La demanda de un rey. El pueblo de Israel pidió un rey para ser como otras naciones, y Samuel, aún reciente, ungió a Saúl como primer rey. A lo largo del libro se muestran las luchas de Saúl, su caída en desgracia y la elección de David como rey. El mensaje principal es que el libro toca temas de obediencia a Dios, liderazgo y justicia, y la intervención divina en la historia del pueblo elegido. También resalta la importancia de la fe y la fidelidad a Dios, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Este libro es una clave para poder entender los eventos que llevaron al establecimiento de la monarquía en Israel y la preparación del terreno por el reinado de David, que es crucial en la historia bíblica. ¿Cuáles son los momentos claves de la historia del primer libro de Samuel? El primer libro de Samuel contiene varios momentos claves que marcan importantes transiciones de la historia de Israel, desde de los jueces hasta el establecimiento de la monarquía. Aquí te comparto los momentos más destacados. 1. Nacimiento y consagración de Samuel. Lo podemos ver en el capítulo 1 de Primera de Samuel. Elí y Ana. La historia comienza con la angustia de Ana, quien no podía tener hijos. Ella ora fervorosamente a Dios y promete dedicar su hijo al Señor. Dios le concede un hijo llamado Samuel. Consagración de Samuel. Ana cumple su promesa y lleva a Samuel al templo, donde es consagrado al servicio de Dios bajo la tutela del sacerdote Elí. 2. La visión de Samuel. Lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 3. Llamado de Samuel.
Cuando Samuel era joven, Dios lo llama en la noche. Al principio, Samuel no reconoce la voz de Dios, pero finalmente Elí lo instruye para responder a Dios. Este es el momento en que Samuel se convierte en profeta y líder espiritual de Israel. Profecía sobre Elí. Dios le revela a Samuel que la casa de Elí será juzgada por la corrupción y la falta de disciplina de sus hijos Hofni y Finehas, quien eran sacerdotes corruptos. 3. La captura del Arca de la Alianza lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 4. Derrota ante los filisteos. Israel es derrotado por los filisteos en batalla y el Arca de la Alianza es capturada. Este evento es un gran desastre espiritual para Israel, ya que el arca representa la presencia de Dios. Muerte de Elí y sus hijos. Al enterarse de la captura del arca y la muerte de sus hijos, Elí cae muerto al escuchar la noticia. 4. El regreso del arca y el juicio sobre los filisteos. Lo podemos ver en 1 Samuel capítulos 5 y 6. Plagas sobre los filisteos. Cuando los filisteos capturan el arca, comienzan a sufrir plagas y males. Eventualmente deciden devolver el arca a Israel, la cual regresa con gran celebración. La renovación de la alianza. El pueblo de Israel renueva su compromiso con Dios, abandonando la idolatría y pidiendo perdón. 5. La unción de Saúl como rey. Lo podemos ver en 1 Samuel, capítulo del 9 al 10. Llamado de Saúl. Samuel unge a Saúl como el primer rey de Israel, conforme al deseo del pueblo de tener un rey como las naciones vecinas. Saúl es un hombre alto y apuesto, pero su reinado será una historia de altibajos, marcadas por su desobediencia a Dios. Confirmación de su reinado. A través de un evento sobrenatural, la profecía de Samuel, el pueblo de Israel acepta a Saúl como su rey. 6. Desobediencia de Saúl y su rechazo como rey. Lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 13 al 15. La desobediencia en Gilgal. Saúl ofrece un sacrificio sin esperar a Samuel, lo cual desagrada a Dios. Samuel lo reprende y le dice que su reino no será duradero. Desobediencia en Amalek. Dios manda a Saúl a destruir a los amalecitas por sus pecados, pero Saúl desobedece y perdona al rey Agag. Y cuando lo mejor del botín, Samuel representa a Saúl diciendo que Dios prefiere la obediencia a los sacrificios y lo rechaza como rey. Número 7. Unción de David como rey. Lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 16. David, el joven pastor. Samuel unge a David, el hijo menor de Isaí, como el futuro rey de Israel. Dios elige a David, un joven pastor, no por su apariencia, sino por su corazón humilde y obediente. Saúl y el espíritu maligno. Mientras tanto, el espíritu maligno atormenta a Saúl y David es llamado para tocar el arpa y aliviarlo. 8. David y Goliat. Lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 17. David vence a Goliat. Es una de las historias más emblemáticas de la Biblia. El joven David derrota al gigante filisteo Goliat con una honda, confiando plenamente en el poder de Dios. Este evento marcó el comienzo de la ascensión de David como héroe nacional. 9. La rivalidad entre Saúl y David. Lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 18 al 31. Celos de Saúl. A medida que David gana popularidad, Saúl se llena de celos y comienza a perseguir a David. A pesar de esto, David demuestra respeto por Saúl, rehusándose a matarlo cuando tiene la oportunidad, mostrando su carácter y confianza en la justicia de Dios. La muerte de Saúl. Al final del libro, Saúl muere en batalla contra los filisteos y David lamenta profundamente su caída. Estos son algunos de los momentos más significativos del primer libro de Samuel. Este libro marca la transición clave en la historia de Israel de ser una confederación de tribus bajo los jueces a convertirse en un reino bajo la monarquía, comenzando con Saúl y luego con David. ¿Qué marcó la historia del primer libro de Samuel?
En la Biblia católica está marcada por eventos cruciales que transformaron la estructura política, religiosa y social de Israel. Estos eventos no solo reflejan el cambio de una era de jueces o una era de monarquía, sino también las elecciones de obediencia, liderazgo y fidelidad a Dios. Aquí te comparto algunos de los puntos claves que marcaron la historia de este libro. 1. El declive del sistema de los jueces. El libro de Samuel marca el fin de la era de los jueces en Israel, cuando el pueblo estaba gobernado por líderes espirituales y militares que surgían según la necesidad, sin una estructura centralizada. A medida que los jueces ya no podían garantizar la unidad y la estabilidad del pueblo, la sociedad israelita se encontró con dificultades y divisiones, lo que llevó a la búsqueda de una solución más estable. 2. La necesidad de un rey. En un contexto de guerra, con pueblos vecinos como los filisteos y un creciente desorden interno, el pueblo de Israel pide a Samuel, el último de los jueces, que le dé un rey. La solicitud refleja su deseo de tener un líder que los uniera y los defendiera como las demás naciones. Aunque Samuel se siente rechazado personalmente, Dios le da la instrucción de concederles un rey, pero también les advierte sobre las consecuencias de tener una monarquía, que implicaría impuestos, servicios militares obligatorios y la opresión del pueblo. 3. El rechazo de Saúl y la elección de David. Saúl, el primer rey de Israel, es ungido por Samuel, pero su reinado se ve marcado por una serie de desobediencias a Dios, incluyendo su impaciencia en esperar a Samuel en Gilgal y su desobediencia al mandato de destruir completamente a los amalecitas. La desobediencia de Saúl es un giro crucial en la historia, ya que Dios lo rechaza como rey y a Samuel unge a David como el futuro rey de Israel, un joven pastor según el corazón de Dios. 4. La ascensión de David y la caída de Saúl. La historia de David y Goliat resalta la fe y valentía de David, quien con la ayuda de Dios derrota al gigante filisteo Goliat. Esta victoria populariza a David y lo establece como un líder militar destacado. La rivalidad entre Saúl y David se convierte en el tema central en los capítulos finales del libro. Saúl, consumido por los celos, persigue a David, pero David muestra una gran humildad al perdonar a Saúl cuando tiene una oportunidad de matarlo. La muerte de Saúl es una batalla contra los filisteos, marca el fin de su reinado y la preparación del terreno para el reinado de David. 5. La institucionalización de la monarquía. La unción de David como rey marca la consolidación de la monarquía en Israel, aunque el proceso es gradual. David es el primer rey de Judá y luego de todo Israel. El libro establece a David como el ideal de un rey según el corazón de Dios. El proceso de consolidación del reino bajo David se desarrolla en el segundo libro de Samuel, pero el primer libro de Samuel muestra las bases de esa transición. 6. El desarrollo de la relación con Dios. A lo largo del libro se subraya la importancia de la obediencia a Dios y la relación directa con Él. La caída de Saúl se da en parte por su desobediencia y falta de humildad, mientras que David, a pesar de sus fallos, se presenta como un hombre conforme al corazón de Dios. La narración de cómo Samuel, como profeta, guía al pueblo en su relación con Dios es un componente esencial del libro. La relevación de la oración y sacrificio como medio de acercamiento a Dios se mantiene como tema fundamental. 7. La simbolización del Arca de la Alianza. El regreso del Arca de la Alianza a Israel, después de haber sido capturada por los filisteos, simboliza la restauración de la presencia de Dios en medio del pueblo. El arca, que representa la cercanía y la revelación de Dios, tiene un rol central en la restauración espiritual de Israel. La historia del primer libro de Samuel está marcada por el cambio de liderazgo en Israel, el rechazo al sistema de los jueces, la transición de la teocracia o la monarquía, la elección de David como rey y las lecciones sobre la obediencia de Dios, y la importancia de la relación espiritual a través de la figura de Samuel, de Saúl y de Dios. El libro subraya que el verdadero liderazgo de Israel solo puede florecer cuando se busca la voluntad de Dios sobre las propias ambiciones humanas. ¿Qué revela la historia del primer libro de Samuel?
En la Biblia católica revela varios temas profundos que son claves para comprender el plan de Dios para Israel y la importancia de la obediencia y el liderazgo conforme a su voluntad. Aquí te comparto los principales mensajes y lecciones que esta historia revela. 1. La transición de la teocracia a la monarquía. El libro revela el cambio de la estructura política y espiritual de Israel. Durante la época de los jueces, el pueblo estaba gobernado directamente por Dios a través de líderes espirituales. Con la demanda del pueblo de tener un rey, se revela una transición hacia un gobierno monárquico. Aunque Dios originalmente había sido el líder de Israel, la petición de un rey muestra la desequilibrada relación del pueblo con Dios, buscando imitar a otras naciones en lugar de confiar plenamente en el liderazgo divino. 2. El tema de la obediencia y la desobediencia. Saúl, el primer rey de Israel, es elegido por Dios, pero su reinado está marcado por su desobediencia a las instrucciones de Dios. Su falta de obedecer completamente las órdenes divinas, como el caso de no destruir completamente a los amalecitas, revela la importancia de la obediencia a Dios en el liderazgo y en la vida personal. Este contraste entre Saúl y David destaca que la verdadera relación con Dios se basa en obedecer su voluntad y no en cumplir con rituales o sacrificios externos. La desobediencia de Saúl y su rechazo por parte de Dios subraya la gravedad del apartarse de su camino y las consecuencias y la falta de fe y humildad. 3. Liderazgo según el corazón de Dios. A través de la figura de David se revela que Dios no mira la apariencia externa, sino el corazón. Lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. A pesar de ser el menor de los hermanos, David es elegido como el futuro rey de Israel debido a su humildad, fe y obediencia. David no es perfecto, pero su corazón sincero hacia Dios y su disposición a arrepentirse después de sus fallos lo hacen un modelo de liderazgo espiritual. El corazón humilde de David es un contraste con la orgullosa desobediencia de Saúl. 4. El peligro de la envidia y los celos. La relación entre Saúl y David revela el peligro de la envidia y los celos. Mientras David se convierte en un héroe popular tras su victoria sobre Goliat, Saúl se llena de celos, lo que desencadena una serie de eventos trágicos. La rivalidad y persecución de Saúl contra David muestran cómo el pecado del corazón, cómo el celo puede destruir tanto al individuo como a la comunidad. La historia también muestra la importancia de no dejarnos llevar por la ira o el rencor, ya que David, a pesar de ser perseguido injustamente por Saúl, mantiene su respeto y amor hacia él, demostrando el poder del perdón y la misericordia. 5. La promesa de Dios y su fidelidad. A lo largo del libro vemos cómo Dios cumple sus promesas a pesar de las dificultades. Aunque el pueblo rechaza la dirección divina al pedir un rey, Dios continúa guiando a Israel. Su fidelidad se revela al cumplir la promesa de un rey justo en la figura de David, que será el precursor del reino davídico. Incluso en medio del fracaso humano, como el caso de Saúl, Dios sigue adelante con su plan para el pueblo, relevando su gracia y soberanía. 6. La importancia de la relación espiritual con Dios. La historia de Samuel y el pueblo de Israel revela que la verdadera victoria no está en las armas, sino en la relación con Dios. Cuando el pueblo se aleja de Dios, como en el caso de captura del Arca de la Alianza por los filisteos, sufren derrotas. En cambio, cuando confían en Dios, experimentan su intervención y protección. El regreso del arca simboliza la restauración espiritual y la restauración de la presencia de Dios en medio de su pueblo. 7. La providencia divina en la historia. La historia de Samuel, el llamado de David y la caída de Saúl revela cómo Dios actúa en la historia para cumplir su voluntad, incluso cuando los seres humanos toman decisiones equivocadas. A pesar de los errores y desafíos, Dios tiene el control y su plan para Israel se llevará a cabo como la muestra la elección de David.
A través de esta historia se muestra que Dios puede usar incluso nuestras fallas y dificultades para cumplir su propósito más grande. El libro de Samuel, 1 Samuel, revela lecciones sobre la obediencia, el liderazgo según el corazón de Dios, la importancia de la fe y el arrepentimiento y la gracia divina. Nos enseña que la relación con Dios, la obediencia a sus mandamientos y el liderazgo basado en humildad son esenciales para vivir conforme a su voluntad. Además, subraya la fidelidad de Dios a sus promesas y la necesidad de confiar en Él, incluso cuando las circunstancias parecen inciertas o difíciles. ¿Cómo la historia del primer libro de Samuel puede ayudarte? La historia del primer libro de Samuel ofrece profundas lecciones espirituales y prácticas que pueden ayudarte en tu crecimiento personal, espiritual y emocional. A continuación te comparto algunas formas en que esta historia puede ayudarte en tu vida. 1. Aprender a escuchar y obedecer la voz de Dios. La historia de Samuel muestra la importancia de escuchar la voz de Dios y obedecer su llamado, como lo hizo Samuel cuando joven. Lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 3. ¿Y cómo lo puedes aplicar? Al igual que Samuel, puedes aprender a discernir la voz de Dios en tu vida, ya sea en momentos de oración, en la reflexión de tu corazón o en las situaciones cotidianas. Aprender a escuchar a Dios y seguir su guía te ayudará a tomar decisiones sabias y alineadas con su voluntad, lo cual es esencial para crecer espiritualmente. 2. Cultivar un corazón conforme a la voluntad de Dios. La elección de David como rey revela que Dios busca un corazón humilde y obediente, no basándose en la apariencia externa o en los logros mundanos, sino en la disposición del corazón. Lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. ¿Y cómo lo puedes aplicar? En lugar de enfocarte solo en lo externo, éxito, apariencia, logros, materiales, puedes cultivar un corazón sincero, lleno de humildad, fe y obediencia a Dios. Esta actitud te ayudará a crecer no solo en espiritual, sino también a tener una vida más plena y equilibrada. 3. Lidiar con la envidia y los celos. La relación entre Saúl y David muestra el peligro de los celos y la envidia. Saúl, consumido por los celos, persigue a David, mientras que David, a pesar de la injusticia, muestra respeto y perdón. Lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 18, versículo 24. ¿Y cómo lo puedes aplicar? Si alguna vez sientes celos o envidias a otro, la historia de David te enseña a superar esos sentimientos mediante el perdón, la paciencia y el enfoque a tu propósito. Eso te ayudará a liberarte de emociones destructivas y permitirá crecer en paz interior. 4. Aprender a ser humilde en el liderazgo. David, aunque ungido como rey, nunca busca la gloria personal ni intenta destruir a Saúl, sino que espera pacientemente el tiempo de Dios. Esto refleja una actitud humilde en el liderazgo, buscando siempre la voluntad de Dios sobre los propios intereses. Lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 24, versículos del 5 al 7. ¿Y cómo lo puedes aplicar? Si tienes responsabilidades de liderazgo, ya sea en tu familia, en el trabajo, en tu comunidad, puedes aprender a liderar con humildad y a ser paciente, confiando en que Dios guiará tu camino. El liderazgo auténtico se basa en servir y no en ser servido, lo que te ayudará a crecer no solo como líder, sino como persona. 5. El poder de la obediencia de Dios. Saúl es rechazado por rey debido a su desobediencia a Dios. Lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 15. Por el contrario, David, aún no perfecto, se esfuerza por seguir a Dios. A pesar de sus errores, busca siempre arrepentirse. ¿Y cómo lo puedes aplicar? Esta historia te enseña la importancia de la obediencia a Dios. No se trata de ser perfecto, sino de estar dispuesto a seguir su voluntad. Si aprendes a obedecer a Dios en cada área de tu vida, tu crecimiento espiritual será sólido y constante. 6. Entender la providencia de Dios en los momentos difíciles. A lo largo del libro, incluso en las dificultades, Dios sigue guiando y protegiendo a su pueblo. La historia de David es una prueba de cómo, a pesar de las adversidades, como la persecución de Saúl, Dios sigue cumpliendo su propósito. Lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 23 del 14 al 18.
Aplicación personal, ¿cómo lo puedes hacer? En momentos de dificultad o de incertidumbre, recuerda que Dios tiene un plan para ti y que Él puede usar incluso las dificultades para hacerte crecer. La confianza en la providencia divina te ayudará a mantenerte fuerte y optimista en los momentos más complicados. 7. El valor del arrepentimiento y la restauración. A pesar de sus fallos, David siempre se arrepiente sinceramente cuando se da cuenta de sus pecados, como el caso de su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías. Su corazón se vuelve a Dios y Dios lo restaura. Lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 16 al 7, versículo 7. ¿Y cómo lo puedes aplicar? Nadie es perfecto, pero lo importante es saber arrepentirse sinceramente cuando cometemos errores. El arrepentimiento es una herramienta poderosa que nos restaura y nos permite continuar creciendo en nuestra relación con Dios. 8. La importancia de la confianza en Dios. El enfrentamiento de David contra Goliat es un ejemplo claro de confiar en el poder de Dios para vencer obstáculos aparentemente insuperables. Lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 17. ¿Cómo lo puedes aplicar? Enfrentarás desafíos en la vida, pero como David puedes aprender a confiar en Dios, sabiendo que con su ayuda no hay gigante demasiado grande para ser derrotado. Esta confianza te permitirá crecer en valentía y en fe. La historia del primer libro de Samuel puede ayudarte a crecer espiritualmente, al enseñarte obediencia, humildad, fe, perdón y la importancia de escuchar la voz de Dios. Al aplicar estos principios en tu vida diaria, podrás desarrollar una relación más cercana con Dios y enfrentar las dificultades de la vida con sabiduría y paz interior. Oración de alabanza inspirada en el primer libro de Samuel. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos porque eres el Rey eterno, el que guía nuestros pasos y nos llama a vivir en tu obediencia. Te damos gracias, Señor, porque como lo hiciste con Samuel, nos has hablado en nuestro corazón, nos has llamado por nuestro nombre y has puesto en nosotros tu voluntad divina. Te alabamos porque como con David, has visto lo que hay en lo profundo de nuestro ser. No miras nuestras apariencias ni nuestras debilidades, sino nuestro corazón dispuesto a amarte. Gracias, Padre Celestial, por tu fidelidad y tu providencia, por mostrarnos que, aunque caigamos, tu mano siempre nos levantará. Como en los días de Saúl, nos enseñas que la desobediencia trae consecuencias, pero también en tu misericordia es grande y que siempre nos invitas a regresar a ti, con un corazón arrepentido y humilde. Te damos gracias, Señor, porque al igual que David, nos has llamado a ser testigos de tu poder y a confiar en tu guía, incluso cuando los gigantes de la vida se levantan contra nosotros. Te alabamos, Señor, porque en tu sabiduría divina transformas nuestras pruebas en victorias y nos enseñas que en ti encontramos nuestra verdadera fuerza. Bendito seas, Señor, con humildad y gratitud te ofrecemos nuestra alabanza y te pedimos que sigas guiándonos como guiaste a tu pueblo en tiempos de Samuel, que como Samuel podamos ser instrumentos y como David podamos vivir conforme a tu corazón. Amén. Cada vez que das like y compartes, estás dando un paso más hacia nuestra meta. Súmate a esta comunidad y hagámoslo juntos. Despertando nos levantamos, volvamos a la fuente, sanemos en familia. Resetea tu mente, sana tu alma y corazón y colorea tu vida con el Espíritu Santo. No olvides escribir amén en los comentarios si te has unido a este camino y recuerda que los enlaces están en la descripción. Gracias por estar con nosotros, que Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos en el próximo video.